El Padre Celestial les bendiga. Bienvenidos nuevamente al curso Panorama del Nuevo Testamento. Hoy vamos pues a comenzar con la clase número 6. En este caso ya entramos a lo que es las cartas pastorales, porque habíamos estado estudiando las cartas doctrinales del apóstol Pablo. Así que comenzamos con Primera de Timoteo, cuyo autor, el apóstol Pablo, y está en el capítulo 1, versículo 1. La fecha de escritura es entre el año 62 al 66 después de Cristo, cuyo propósito es que Pablo le escribió a Timoteo para animarlo en su responsabilidad de supervisar la obra de la iglesia y posiblemente otras iglesias en la provincia de Asia. Esta obra de la iglesia era en Éfeso. Esta carta fija pues los fundamentos de cómo debe ordenar a los ancianos. Está en Primera de Timoteo capítulo 3, 1 al 7, y proporciona una guía para las personas de cómo llevar a la iglesia en orden. Entonces realmente tenemos que muestra un manual de liderazgo. ¿Qué les parece? Es decir, que el apóstol abarcó con mucha inteligencia y sabiduría lo que realmente la iglesia necesitaba. Esta es la primera carta que Pablo escribió a Timoteo. Era un joven pastor que había sido de gran ayuda para Pablo en su obra. Timoteo era griego, su madre era judía y su padre griego. Pablo era como su tutor. Y por supuesto, estaba muy agradecido de cómo Timoteo se había sometido a él y sobre todo lo que aprendió con Pablo. Pablo comienza la carta ungiendo a Timoteo a estar alerta ante los falsos maestros. Recuerden que Timoteo era joven y entonces él era alerta de los falsos maestros y la falsa doctrina. Sin embargo, buena parte de la carta trata sobre la conducta pastoral. Pablo instruye a Timoteo en la adoración. En el capítulo 2 podemos verlo. Y igual él trata de darle advertencia, como le dije anteriormente, sobre falsos maestros y sobre la responsabilidad que tenía en la iglesia. Así que anima a Timoteo a permanecer firme, a perseverar y a permanecer fiel en su llamado. Esto es muy importante, que podamos permanecer fiel a nuestro llamado, a pesar de lo joven que era Timoteo. Es un líder, un pastor, de verdad, cómo siguió el ejemplo, cómo se mantuvo y cómo fue enseñado. Y esto recalca, por supuesto, que fue obediente. De allí que siempre el apóstol Pablo estuvo como muy agradecido, podemos observarlo, no hubo ninguna reprensión en cuanto a él. Era bastante, yo creo que él se consideraba más que tutor, ese amigo en todo tiempo, pues. Y me llama mucho esa conexión que ellos hicieron. Pero es que, oye, Timoteo de verdad
observando a los jóvenes de hoy en día, también hay modelos así, jóvenes que siguen pues a sus líderes, que están muy pendientes, que se identifican con su mentor o con su tutor. Entonces, de esta manera, nosotros podemos observar como palabra fiel y verdadera, como le dice él a Timoteo, que en cuanto a los versículos claves, voy a leérselo más bien para que ustedes observen cómo Pablo le expresa a Timoteo en este caso lo que le quiere señalar aquí. En Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, comienza con esta, siempre digo declaración, con este escrito. Y dice así, voy a buscar esta versión. Me interesa mucho, algunas versiones yo no les menciono qué versión es, debería mencionarlas, ¿verdad? Qué versión estoy leyendo, pero siempre es la Biblia textual o la Reina Valera 1960. Fíjense en esto. En Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, él dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 2, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Muchos acá traen esta escritura a esta época del siglo XXI y pretende que la mujer no enseñe. Pero tenemos que entender el contexto por el cual Pablo escribió en ese momento. Ustedes vieron en hermenéutica, ¿verdad?, cómo se estudia el contexto, porque no podemos sacar un texto fuera de su contexto. Y realmente allí esto no quiere decir que esto era un principio, pues una regla que iba a ser para todas las generaciones. Se estaba refiriendo porque tenía que poner orden de lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Voy a leerles, es decir, para no dejar como por fuera lo que estaba sucediendo aquí, porque las mujeres llegaban y comenzaban a hablar y hablar y hablar y querían hasta cambiar y pasar por encima del hombre. Recuerden cuál es la conducta de la mujer en los tiempos judíos, pues de lo que es la iglesia judía. Por supuesto, aquí habían gentiles, aquí habían judíos, gente convertida, pero la cultura, me refiero a la cultura en ese tiempo no permitía en este caso, porque hay otros escritos donde la mujer participaba y donde la mujer enseñaba. En este caso era porque realmente la mujer estaba fuera de orden y no quería respetar a sus maridos, no quería respetar al hombre en sí, en cuanto a que él es cabeza, es autoridad, y ellas llegaban y empezaban a echar cuentos, que decimos nosotros los venezolanos, y empezaban a... Entonces era importante pues que Pablo tenía que aclarar esta situación. En Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 2 dice, palabra fiel,
Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Por eso les digo que en este contexto, cuando él se refiere a la mujer, realmente la mujer estaba saliéndose del rol que le correspondía en esa cultura. Me explico, ¿verdad? No va a suceder lo mismo en nuestra cultura, porque esto no quiere decir que yo voy a tomar esto como una doctrina. No, la mujer no enseña, y hay iglesias que así lo sostienen. La mujer no enseña, no hay mujer que esté llamada a ser pastora, a ser profeta, a ser apóstol. No, lo niegan totalmente porque se basan exactamente en estos capítulos y versículos. ¿Pero por qué? Porque lo extraen de lo que realmente Pablo trató de explicar a Timoteo. Otro pasaje que quiero mencionar está en Primera de Timoteo. Vamos a ver capítulo 4, versículo 9 al 10. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Aquí una vez más el apóstol Pablo ratifica que la salvación solamente es por Cristo. De esta manera, quiero también mencionar, me parece, este también es muy conocido por cada uno de nosotros. Dice así, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Fíjese la forma como Pablo iba moldeando a este joven. Y para nosotros hoy en día es un modelo a seguir de cómo trabajar con la juventud, con los que se están levantando. Y por supuesto, esta palabra pelea la buena batalla de la fe, porque allí estamos parados, peleando la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, porque sabemos para qué fuimos llamados. Entonces aquí tenemos estos versículos claves, y es importante recalcar que Jesucristo es presentado por Pablo como el mediador. Recuerden esto, es presentado por Pablo como el mediador entre Dios y el hombre. El Salvador para todos los que creen en Él. Él es el Señor de la iglesia. Así que encontramos que para nuestra vida personal siempre debemos entender que solo hay un mediador. No hay ningún ídolo, nada que eso de que se llama virgen, de que hay una persona. No, el único mediador entre Dios y el hombre es Cristo. Por eso el velo se rompió, porque nos dio acceso a nuestro Padre Celestial.
La primera carta de Pablo a Timoteo se valora como un libro de enseñanza sobre el liderazgo, la administración, el pastoreo de la iglesia local, las instrucciones que datan específicas de cómo debe ser el obispo. Utiliza este término obispo, que debe gobernar bien su casa, gobernar a su esposa, a sus hijos. Pero este obispo debe estar sujeto a Dios. Muy importante esto. De esta manera pasamos a la segunda carta a Timoteo. Igualmente el apóstol Pablo es el autor. En el capítulo 1, versículo 1, la fecha de escritura en el año 67 después de Cristo, y luego que Pablo es encarcelado una vez más en Roma, el apóstol se siente como solo, se siente como abandonado. Entonces Pablo reconoció que su vida terrenal probablemente pronto llegaría a su fin. Lo digo así porque fue un hombre que peleó la buena batalla de la fe. Y analizarlo, pues así como él se sentía, saber que ya estaba llegando a su fin, pero en victoria. Y en esta carta es esencialmente las últimas palabras de Pablo. Pablo miró más allá de sus propias circunstancias para manifestar su preocupación por las iglesias y especialmente por Timoteo. Pablo quería animar a Timoteo y a todos los demás creyentes. Él quería animarlos a todos a que perseveraran en la fe, a proclamar el evangelio de Jesucristo. Pablo anima a Timoteo a permanecer apasionado por Cristo, a permanecer en la firme enseñanza que él estaba dando, es decir, en la sana doctrina. Y también le recuerda que evite prácticas y creencias impías y que huya de todo lo que es inmoral. También le dijo que al final de los tiempos habrá una intensa persecución, así como la apostasía. Entonces Pablo cierra, puedo mencionarlo aquí de esta manera. Pablo es como que si cerrara este capítulo con una intensa súplica para que los creyentes permanezcan firmes en la fe y terminen la carrera, terminen esta carrera fortalecidos. Es muy importante que podamos aplicar esto a nuestras vidas. Por ello, cada carta del apóstol Pablo es como que uno las lee y es vida. Fluye la vida a través de ellas. Verso clave en 2 de Timoteo está el 1, capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estos son los versículos claves. Y en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16-17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2 no puedo dejar de mencionar que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y aquí, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 7 al 8, él dice esto: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Grandioso. Pelear la buena batalla, acabar la carrera, guardar la fe. Esto penetra en nuestros huesos, penetra en lo profundo de nuestra alma. Porque saben algo, es fácil desviarse de la vida cristiana, pero debemos mantener nuestros ojos en el premio para ser recompensados en el cielo por nuestro Señor Jesucristo. Debemos luchar por evitar tanto las falsas doctrinas como cualquier práctica impía. Debemos y podemos. ¿Podemos? Claro que sí, podemos. Lo tenemos a Él, tenemos a Cristo, lo tenemos a Él. Ahora veamos a Tito, el escrito que hizo el apóstol Pablo como el autor de esta carta a Tito. E igual en el capítulo 1, versículo 1 se identifica al apóstol Pablo. La fecha de escritura está en el 66 después de Cristo. Los múltiples viajes de Pablo estaban bien documentados y muestran que el escrito en esta carta, pues cuando él la escribió, fue desde era de Nicópolis. Esto es en Epir. En algunas Biblias la anotación sobre la epístola puede mencionar que Pablo escribió desde Nicópolis en Macedonia. Sin embargo, no hay un conocimiento como que seguro del lugar, pero es lo que más se afirma pues en este caso. Pero vamos al propósito de la escritura, que es lo que nos interesa, pues que él fue el que la escribió y que tiene un propósito y que hay una fecha. Es conocida como una de las epístolas, como le dije anteriormente, pastorales, semejante a las 2 cartas de Timoteo. Esta epístola fue escrita por Pablo con qué intención: siempre animar a sus hermanos en la fe. Y en este caso a Tito, a quien había dejado en Creta para dirigir la iglesia que Pablo había establecido en uno de sus viajes misioneros. Misionero. Como que tengo problemas con la palabra misionero. Misionero. Esto está en Tito,
capítulo 1, versículo 5. Esta carta aconseja a Tito respecto a las cualidades que deben buscarse en los líderes de la iglesia. Fíjense que se parece un poco a Timoteo. Y él vuelve a aconsejar pues, a Tito respecto a las cualidades que debe tener el líder de la iglesia. Y también le advierte a Tito que sobre la reputación de aquellos que vivían en la isla de Creta. Si leemos Tito en el capítulo 1, verso 12, conseguimos esta advertencia. Además de instruir a Tito en lo que debía hacer como líder de iglesia, Pablo también lo anima a que regrese a visitarlo. En otras palabras, Pablo continuaba discipulando a Tito. Cuando él le dice, ven, regresa, que yo estoy aquí en Nicópolis, regresa es porque él necesitaba seguir instruyéndolo, enseñándolo, y él se quería asegurar de que ellos estuviesen bien formados y que en el aspecto del carácter pues fuesen cristianos maduros. Y qué maravilloso debe haber sido cuando Tito recibió la carta, ¿verdad?, de su líder, de su mentor, del apóstol Pablo. Pablo era un hombre muy honrado por muchos, y con razón, por supuesto, porque estableció varias iglesias en todo el mundo oriental. Esta introducción que hace a Tito le dice verdadero hijo en una fe común, en la gracia, en la misericordia, en la paz de Dios. Es bastante de verdad honorable. Así que los versículos claves que tenemos aquí está Tito 1:5 y dice de esta manera: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. ¿Se dan cuenta por qué él lo estaba llamando que lo visitara? Entonces lo repito: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Como Pablo estaba pendiente de cada detalle, aún pasando por la circunstancia como sea. Y luego dice así como yo te mandé. Y en Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Imagínense esto, que uno profese conocer a Dios, pero con nuestras acciones negamos realmente que conocemos a Dios. Reflexionemos. En Tito 2:15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Y en Tito 3, del versículo 3 al 6, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras, vuelve a recalcar el apóstol Pablo, no por obras de justicia
que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Siguen siendo poderosas palabras. Y uno se queda así. Vamos a seguir pensando por un segundo, todo lo que Pablo está expresando en esta carta. Qué resplandor de la gloria, qué conocimiento hay acá. Entonces, como aplicación de vida, el apóstol Pablo merece nuestra atención mientras buscamos en la Biblia la enseñanza de cómo vivir una vida agradando a nuestro Señor Jesucristo. Pablo sugiere que busquemos ser puros mientras evitamos las cosas que corrompen nuestra mente, y hace una declaración que nunca debe ser olvidada. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados. Examinemos cada una de estas palabras que nos llevan, que nos confrontan. Cuán importante es entender esta gloriosa enseñanza que nos da el apóstol Pablo. De verdad es hermoso. Yo estoy acá y es avivar, es fuego. Ahora entiendo lo que dicen estos autores que mencioné al principio, que sentían el fuego cuando leían el libro de los Romanos. Martín Lutero, que sentía el fuego en su corazón. Así debemos sentir el fuego en nuestro corazón. De esta manera pasamos a Filemón, el autor del libro de Filemón, el apóstol Pablo. Capítulo 1, versículo 1, fue escrito en el año 60 después de Cristo. El propósito, la carta de Filemón es, por cierto, es uno de los más cortos de Pablo y trata sobre la práctica de la esclavitud. La carta sugiere que Pablo estaba en prisión al momento de escribirla. Filemón, quien hospedaba en una iglesia en su casa, era dueño de un esclavo y él era Onésimo, pues se hizo cristiano. Y este esclavo Onésimo roba a Filemón. Y Pablo escribe para suavizar el hecho de su regreso con su amo. Entonces, tras haberle testificado Pablo, Onésimo se convierte. ¿Qué les parece? Se convierte. Esto es en Filemón 10. Y Pablo quería que Filemón aceptara a Onésimo como un hermano en Cristo y no meramente como un esclavo. Se dan cuenta toda la mentalidad que tenía Pablo, toda esa revelación que le fue dada por nuestro Señor Jesucristo. Él sí presenta un evangelio de la gracia, de la justificación. Por eso acá Pablo había advertido a los dueños de esclavos que tenían una responsabilidad hacia sus esclavos.
y y lo mostraba a ellos como seres morales, responsables, que debían temer a Dios. En Filemón, Pablo no condenó la esclavitud porque eso era el sistema que había en ese momento. Pero cuando un amo podía referirse a un esclavo como un hermano, el esclavo ha alcanzado una posición en el cual el título legal de esclavo no significaba nada. La iglesia primitiva no atacó directamente la esclavitud, sino que puso el fundamento para que hubiese una buena relación entre amo y esclavo. No que fuese despectivo y de maltrato, no, en ese sentido no. Entonces, esto fue la forma como Pablo une a Onésimo y trata de que con Filemón de que haya una buena relación. Y ¿qué es realmente esto? El amor. Solamente el amor puede producir este tipo de conductas. El verso clave o versículo clave está en Filemón 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento, fíjense en esto, en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Lo voy a leer otra vez. Filemón 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Y en el versículo 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y en el versículo 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Esto es Pablo hablándole a Filemón. Mira, este es tu esclavo, dices que te robó, pero yo le voy a mostrar el amor de Cristo. Como Cristo perdona, como Cristo nos justifica. Entonces tú imita la conducta de Cristo. Y si algo te debe este hombre, yo lo pago. Así que podemos observar que como líderes, como padres de familia, podemos seguir este ejemplo de enseñanza de Pablo al tratar a sus empleados. Los líderes políticos, por ejemplo, los líderes, los ejecutivos, los corporativos. Y a nuestra familia también, cómo debemos tratar a quienes están subordinados. Y también cómo tratarnos el uno con el otro como miembros del cuerpo de Cristo. Esto es muy importante. Somos el cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo nos tratamos el uno con el otro? Entonces la idea es que seamos esa familia de Dios, hermanos y hermanas en Cristo, que tengamos un amor, ese afecto amable del uno para con el otro. Esta es la idea que presenta el apóstol Pablo cuando le escribe a Filemón. Y tenemos que reconocer que nosotros tenemos que dar cuentas a Dios
de todo lo que hacemos, en el trabajo, en el hogar, en los negocios. Le vamos a dar cuenta a Dios cómo tratamos a nuestros semejantes. Es hermosa la carta también, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Les gustó? Así que, amados, nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga grandemente y sigan dando buen ejemplo, peleen la buena batalla. Traten a su prójimo como usted quiere que a usted lo traten. Bendiciones.